que hicimos una mantequilla de manzana, pues vamos a hacer un dulce de manzana muy fácil para estos chavitos. Quiero que vean la presentación. Son como un tipo caramelo. Me pasa uno para que la gente lo vea. Mira nada más, qué delicia. Y miren nada más. Lo podemos deshacer. Y es como un natecito delicioso, rico. Miren, fácil de hacer de manzana, muy rico. Y bueno, vamos a envolverlo esto nuevamente. Ok. ¿Cómo le hace uno para acá? O sea, de un lado y del otro. Eso, mero, Mari. Así, así. Así está. Así está. Mira nada más. Y bueno, voy a empezar por poner a calentar crema. Voy a agregar mantequilla. Voy a agregar vainilla. Ajá. Un toque de sal. Una pizca de sal. Una pizca de canela. Ok. Y una pizca de nuez moscada. Eso, mero. Vamos a mover muy bien hasta que se funda todo. Y en otro, eso te lo vas a dejar tantito porque lo van a estar. Y en un recipiente aparte voy a necesitar poner miel de maíz. Vamos a hacer como un dulce. O sea, para hacer dulce necesitamos que tenga bola dura. Vamos a subirlo hasta 320, que es bola dura. Miren cómo inmediatamente con el calor se empieza a deshacer. Necesito que se funda tantito, que esté más liquidita. Y voy a agregar 1/3 de taza de azúcar. Ok. Y voy a mover. A mover. Tengo por ahí mi brocha. Tengo una brocha que me va a ayudar a que no se me cristalice. Cuando se cristaliza el azúcar, señora, se empieza siempre a cristalizar, no te lo lleves por los lados, por las orillas, perdón. Entonces es muy importante tomar una brochita y bajar esos cristales que llegaron a salpicar los lados porque son los que me empiezan a dar lata. Entonces siempre que usted vea que se está cristalizando, viene y agrega tantita agua. Muy bien. Ya se me disolvió este azúcar, ya la vi, ya está ya no siento ningún cristal. Ajá. Voy a agregar 1/3 de azúcar. Ok. Y voy a mover nuevamente. Muy bien. Siempre y cuando cuidando de que no se me pongan estos cristales acá en las orillitas. Y si me llega a pasar, volver a bajarlos. El chiste de aquí, de esto, es no permitir que se me formen grumos. Por eso estoy moviendo. Todavía puedo mover. Va a llegar un momento en que ya no podamos mover. Ok. ¿Ok? Ok, Manny. Nuevamente vengo con mi brochita y bajo esto. Miren, aquí veo los cristales, lo estoy viendo, y son los que no quiero tener. Es un dulce muy hecho por nosotros, muy artesanal, muy rico. Nunca nos metemos mucho a hacer dulces, pero me pareció que es buena idea para el día de mañana hacerlo. Y esto ya está hirviendo, la crema ya está hirviendo, junto con la mantequilla y la crema. La voy a retirar porque la vamos a usar al ratito. Ok. ¿Ok? Ya se me deshizo este azúcar, la puedo sentir, ¿no? Te siento ahí por ahí unos cristales. Hasta que esté bien. Bien deshecha, muy, muy deshecha. No quiero sentir, uno va sintiendo, si la palita va por ahí tropezándose, es que por ahí todavía hay alguno. Ya no tengo ninguno ahora sí, y nuevamente voy a agregar azúcar. Ok, Manny. Hay veces que con la temperatura que ya tiene se le pueden formar algunos grumos. Entonces es bien importante mover rápidamente. Y aquí vamos a esperar a que nos dé una temperatura de 320. Aproximadamente unos 10 minutitos, 8 a 10 minutitos. Ok. Miren, gracias a Dios no se nos formó ningún grumo. Eso significa que lo hicimos con calma. Y estamos listos para bajar ahora sí, nuevamente, nuestros cristales que por ahí quedan. No me vaya a hacer como siempre lo hacemos de pasar a hacerla así a la palita, porque no quiero que tenga ningún cristal por ahí. Es muy delicado el caramelo. Todos en este staff lo sabemos, ¿no? Se cristaliza. Bien. Ahí está hirviendo. Es muy importante bajar esos cristales.
Estamos todos bien buzos. Bien buzos, caperusos. Y es momento de poner nuestro termómetro de dulce. Para que nos marque. Para que nos marque la temperatura que estamos necesitando, ¿no? Ahí vamos a esperar, vamos a ver una temperatura de... Ahí va, la temperatura va subiendo, va a empezar a subir rápidamente, luego se va a estancar un ratito y luego vuelve a subir. Y yo mientras, de aquí voy a mover perfectamente esto. Ajá. Voy a deshacer estos pequeños grumos que tengo acá, que me estoy dando cuenta que están, porque tengo como que la nuez y la canela se me quedaron tantito como mezclada, entonces a lo mejor va a ser necesario que yo meta un batidor de globo para que se me deshagan exactamente. Voy a buscar, por aquí tenía yo mi batidor de globo chiquito, aquí. Ahí está. Aquí lo tengo. ¿Con ese? Entonces vamos a ver. Y se acuerdan que hicimos nuestra mantequilla, ¿verdad, señora? ¿Se acuerdan que la hicimos? En el primer bloque la hicimos, es una delicia. Les dije que les dura hasta un mes. Es lo que usted puede usar en vez de la mantequilla normal, por ejemplo, para... Si estamos un poco a dieta, podemos usarla, ¿no? Para un panecito tostado. Para los chavitos les puede dar energía, se los podemos dar de postre, ¿no? Entonces les va a encantar. Ya se me hicieron esos grumos que yo no quería tenerlos. Están listos. Esto ya está listo. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo va la temperatura. Ahí va ya. La temperatura va subiendo, va rápidamente. Ya tenemos casi 220. Estamos en bola suave. Ahí está ya bola suave. Y bueno, yo también les quiero decir que mientras vamos a estar usando unos papelitos de celofán para envolver nuestros dulces. También tengo un molde más o menos de 23 pulgadas, que son aproximadamente, ¿cuántos son? 9 centímetros, y como unos 32.5 de largo, que es el refractario que todos tenemos en casa. Y yo le puse papel encerado, y al papel encerado también ya lo tengo listo con con aceite en aerosol, lo rociamos para que no se nos vaya a pegar nuestro dulce. Y esta es mi mantequilla que yo les decía, que ya está lista nuestra mantequilla. Si usted piensa que es puré, no es puré, ya vimos cómo es la consistencia completamente diferente. El latte se parte completamente también, entonces tampoco es latte. Es una mantequilla. La mantequilla, cuando está a temperatura ambiente, se unta perfectamente. Si la metemos al refrigerador, va a regresar a su consistencia. Esta la hicimos con sidra y la gente me está mandando unos twitters ahorita que la sidra tiene alcohol. Podemos encontrar sidra sin alcohol también en el mercado, pero también esta misma receta entra al horno. Entonces, todo el alcohol que le pudimos poner a la receta se va a evaporar por completo. Entonces, ahí está ya, estamos llegando a una temperatura de bola suave. Y vamos a ver cómo va. Y mientras yo voy a ir por el que yo ya tengo en el refrigerador. Muy bien. Vamos por él, ahorita mismo para que vean qué delicia de postre está preparando Manny Muñoz. Yo quiero muchos Manny así envueltitos. Exactamente, y mira, necesitamos siempre tener agua calientita y aquí estuvimos cortando unos. Así qué diferente. Tengo agua caliente para partirlos. Ok. Qué rico. Qué rico, ¿verdad? Sí. Y esto... ¿Esa es la porción? Esa es la porción más o menos. No va así como estar como, es chiclosito, es un como caramelo, ¿no? A ver. Así está, chiclosito. Venimos con nuestra cucharita. Ahí mismo se le da forma. Ahí mismo. ¿Ah? Qué ricura, están... Mira, mira qué rico se ve. Ahí está nuestro papel encerado. Ahí está cayendo, se desprende fácilmente. Y nosotros... Completamente artesanal. Completamente artesanal, exactamente, ¿no? Ahí está. Ahí está ya. Podemos hacer los nuditos, que estos nuditos no nos salen mucho, pero ya me están saliendo. Derecha, izquierda, Manny. Derecha, izquierda, ¿verdad? Derecha, Exactamente, izquierda. ahí está nuestro dulce ya listo y hecho. Y ahora ya se formó este caramelo, ya está listo, ya registró la temperatura exacta que necesitábamos. Y voy a agregar en este momento la mezcla que tengo acá. Muy bien. Hizo burbujas. Muevo constantemente. Mire cómo se está poniendo esto. Si se fija, ahí empieza a hacerse un caramelo en medio. Y voy a agregar un cuarto de la mezcla de la mantequilla de manzana.
Se me pone durito, lo muevo tantito más y esto lo voy a regresar al refractario. Esta mezcla que tengo aquí, que se me está haciendo ya un caramelo, si usted puede ver, ya te está tomando la mezcla como de caramelo. Sigo tantito aquí a fuego medio y se me va a fundir por completo. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.